Bien, bueno, parece que ningún alumno, alumna o padre de familia quiere externar alguna situación ahí de observación hacia la clase, de observación hacia el trabajo. Si no hubiera esta situación, pues bueno, voy a comenzar entonces ya a compartir mi pantalla, chavos. Eh, Vamos a iniciar por ahí ya con las que, que mandamos el día de. Correcto, por favor me avisan cuando ya las vean ustedes en sus pantallas. Bien, ya Ya, las ven. maestro. Ya se ven en Ya. grande. Ya, maestro. Perfecto, gracias. Bien, pues bueno, ya no coloqué el libro, ya creo que para irnos más rapidito, ya que no nos regala minutos de más. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Tenemos aquí nuestro tema, el estudio de las fuentes históricas. Es nuestra 10ª clase, correcto, 3 de diciembre de 2020. Por ahí tuve un error ahí de dedo, coloqué historia 1, es historia 2. Pues bueno, ¿alguien de ustedes pudiera mencionarme qué es lo que percibe en la imagen de la diapositiva? Es un escritor, ¿no? Ok, un escritor, un escribano. ¿Qué otra característica se puede observar en la imagen? ¿Alguien diferente a Suri? Es un filósofo. Un filósofo. Ok. ¿Alguien más? Que hay muchos libros. Muy bien, que hay muchos libros. Perfecto. Bueno, pues esta imagen la colocamos, es un escribano, ¿sí? Y la coloqué precisamente pues porque nosotros vamos a hablar del estudio de estas fuentes históricas. Nosotros ya en clases pasadas hemos venido platicando acerca de las fuentes literarias, de las fuentes iconográficas, e incluso ustedes por ahí la semana pasada mandaron su actividad del cuadro, me expresaban a qué características pertenecía esa imagen que estaba en su libro. Algunos no la enviaron y bueno, por esa razón tuvieron 50 puntos, esa fue la cuestión. Y pues bueno, esta es parte del análisis político, el ver este escribano, el notar que está copiando un libro que está en la parte de arriba y él está aquí copiando. ¿Por qué? Pues porque antes no existía la imprenta, ¿no? Hasta que después llega Gutenberg, ya había una parte histórica que eran los chinos, pero bueno, en la parte europea no se conocía esta situación. Entonces, pues bueno, vamos a entrar. Tenemos nuestros materiales, chavos. La plataforma Zoom, la clase en línea el día de hoy, que está siendo grabada, tu libro de texto, las páginas 38 a la 41 y tu cuaderno. Bien. Comienzo con Marx Bloch. ¿Quién fue Marx Bloch? ¿Quién me puede apoyar a leer esta parte? Bien. ¿Quién puede apoyarme a leer, por favor? Yo, maestro. Adelante, Suri. Gracias. Historiador francés del siglo XX, todo hecho se debe considerar en un tiempo y en espacio definidos. Veracidad de las fuentes. Para el estudio de un hecho histórico se utilizan las coordenadas tiempo y espacio. Es decir, se debe situar primero cuándo y dónde ocurrió el hecho estudiado. Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, tenemos aquí a Marx Bloch, nos menciona Suri en la diapositiva que nos leyó. Es un historiador francés del siglo XX. ¿A qué año se incluye el siglo XX? ¿Quién me recuerda, por favor? ¿De qué año a qué año? A ver, ¿de qué año a qué año incluye el siglo XX? ¿De qué año a qué año incluye el siglo XX más? Por ahí en primer grado se les enseñó un poquito acerca de cómo sacar rápidamente los años de los siglos. ¿Quién se acuerda? Desde 1901 a ¿Correcto? 2000. Perfecto, ¿sale? Entonces, ahí está, desde 1901 hasta el año 2000, incluye lo que es el siglo XX, ¿sí? Este historiador, pues bueno, es
abarca en esa época del siglo XX, no es tan viejo, por así decirlo, y él nos dice que todo hecho se debe considerar en un tiempo y en un espacio definidos. Esto es igual a la veracidad de las fuentes, ¿sí? La veracidad de las fuentes va a ser mucho más cierta cuando estemos nosotros investigando un hecho histórico, sobre todo que este hecho histórico, su investigación sea tomada en cuenta en el tiempo y en el espacio en que se llevó. Es decir, si yo voy a hablar un poco acerca de los mexicas, ajá, o de las guerras que había entre esas civilizaciones antiguas, bueno, pues yo voy a tomar en cuenta probablemente escritos de esa época, pinturas de esa época, ¿sí? Para que tenga una veracidad más fuerte mi fuente, ¿no? O mi investigación. Entonces dice aquí que para el estudio de ese hecho histórico se utilizan dos coordenadas, que es el tiempo y el espacio. Entonces, el tiempo referido obviamente a los años, a los siglos, y el espacio referido a los lugares, en qué lugares se da esa situación, ¿no? Dice después, es decir, se debe situar primero cuándo y dónde ocurrió el hecho estudiado. Te repito, si yo quisiera hablar un poco acerca de las guerras de esas civilizaciones antiguas, tendría que irme a buscar información acerca de en qué años, ¿sí? Con qué características, en qué espacios se lleva a cabo estas guerras, ¿no? En las civilizaciones antiguas. Si tú te das cuenta, repito lo que vimos hace muchas clases atrás, es un hecho histórico, las guerras en las civilizaciones antiguas, pero también es un proceso, porque yo ya me estoy metiendo a investigar todo el proceso de cómo fueron las guerras en esa época, ¿sí? El hecho histórico son las guerras y el proceso es cómo se llevó a cabo, cuántos años duró, qué herramientas se utilizaron, qué armas se utilizaron, dónde fue el espacio, etcétera. ¿Ok? Bien, continuamos. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda sobre lo que mencionó Max Bloch. No, maestro. Perfecto. Y tenemos aquí esta parte de tu libro de texto. Me imagino que todos tienen su libro de texto ahí al lado. ¿Sí lo tienen o no? Sí, maestro. Perfecto. Bueno, entonces, si me pueden apoyar ahí en su libro, ir siguiendo la lectura, yo lo voy a leer aquí. Ustedes vayan siguiendo la lectura ahí en casa, en su libro, por favor. Dice, entre los mitos de creación mesoamericanos, el de los nahuas tiene un lugar especial. Es el más divulgado, pero no el mejor comprendido. También es el más reciente. Sus últimas versiones están registradas en la historia de los mexicanos por sus pinturas y la leyenda de los soles que datan de 1531 y 1558. Ojo aquí, chavos. Dice, últimas versiones están registradas. Ya la palabra nos está dando la respuesta. Registradas en la historia de los mexicanos, ¿ok? Respectivamente, pero su contenido y características provienen de los relatos mayas. Aquí te da otra respuesta a lo que vamos a preguntar enseguida. Proviene de los relatos mayas, mixtecos y teotihuacanos que los precedieron. Aun cuando estos relatos parecen seguir un canon cuyo origen se pierde en los tiempos más remotos, cada pueblo inscribe en él sus propios rasgos. Así, el mito náhuatl incluye en la primera parte el famoso ciclo de la creación y destrucción de los cuatro soles. Y nos habla de un mito, pausados, una saga cósmica que se imprimió en numerosos relatos y monumentos, como en el llamado calendario azteca. ¿Sale? Aquí nos da otra pauta, calendario azteca. Según este relato, los dioses crearon primero un sol de tierra, luego un sol de viento, más tarde un sol de fuego y al final un sol de agua. ¿Vale? Entonces, en este pequeño texto de 10 renglones más o menos, tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fuentes históricas que refiere el autor en este fragmento? Entonces, le voy a pedir por favor a Suri, ¿sí? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Yo no tengo el libro en físico, lo tengo en electrónico, pero la pantalla no me permite compartir dos cosas. Voy a retirarlo y voy a meter la pizarra electrónica. Entonces, Suri, por favor, si eres tan amable, hija, me vas a dictar la pregunta y las vamos a ir respondiendo con apoyo de los demás. No sé si me escuchaste, Suri. Sí, nada más que yo no tengo el libro, maestro, no me lo han dado. ¿De pura casualidad lo tendrás ahí en electrónico o no? No.
No, bien. ¿Alguna de las otras alumnas, alumnos que me pueda apoyar? Tenga su libro, por favor. Yo, maestro. ¿Quién es yo? Perdón, no alcancé a ver quién es. Heidi. Heidi, ok. Perfecto. Heidi Charuet, Sí. sí, de segundo D. Muchísimas gracias, Heidi. No sé si ya se ve la pizarra electrónica. ¿Ya la ven? Sí. Ya. Perfecto. Ya, maestro. Gracias, Heidi. Un favor, dígame la primera pregunta, si es tan amable. ¿Cuáles son las fuentes históricas que refieren al autor en este fragmento? ¿Se refiere el autor? Ajá. En este fragmento. Ok. Perfecto. ¿Cuáles serían, chavos? A ver, ¿quién me dice? Lo vamos a ir contestando ahí en su libreta, por favor. Se me pasó decirles, ahí si fue error mío, que tuvieran su libreta a la mano para que lo pudiéramos ir respondiendo juntos. Ok. Sale. A ver, ¿cuáles son las fuentes históricas que refiere el autor entonces? Les fui diciendo mientras leí el texto, ¿eh? ¿Las que ya fuentes? pasaron, maestro? Bueno, sí, pero no le podemos colocar así las que ya pasaron. ¿Cuáles son? Los que tienen su libro ahí físicamente lo pueden ver rapidísimo, ¿eh? ¿Cuáles son? Los relatos mayas y historia. Ay, no. ¿Y mixtecas? Ok, a ver, tenemos relatos. ¿Sale? Tenemos relatos. Tenemos mitos. Tenemos otras dos características. ¿Cuáles son? Los calendarios. Tenemos el calendario azteca. Perfecto. Ahí sería, en este caso, un análisis iconográfico. Calendario azteca. ¿Tenemos alguna otra? Pinturas. ¿Perdón? ¿Cuál? Pinturas. Pinturas, no. Que yo recuerde, el texto no habla de pinturas. Habla de un libro, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos a la mitad del texto. ¿Sí o no, chavos? Es la leyenda de los soles, ¿no? Arriba, más o menos a la mitad del texto, es donde habla, que fue lo primero que les dije. Aquí pongan atención. Ahí es donde habla, da incluso el nombre, está largo, está el nombre de la literatura que está mencionando. ¿Ok? Entonces, la respuesta a esta primera pregunta, aquí la tenemos. Ajá. Las fuentes históricas a las que refiere el autor son los relatos, los mitos, el calendario azteca y la literatura. ¿Va? Váyanla contestando, por favor, ustedes en su cuaderno. Ustedes me dicen cuando ya. Ya, maestro. No, permíteme tantito. Ok, doy un tiempo más. Ya, maestro. ¿Listo? Ya, Bien, gracias. de nada. Vale, pues, vámonos a la segunda pregunta. Heidi, por favor, ¿me la puedes dictar, hija, si eres tan amable? Sí. ¿Por qué crees que aún no se ha comprendido del todo el mito que aborda el texto? ¿Por qué crees que aún no se ha comprendido? Ajá. Ajá, Del todo el mito sí. que aborda el texto.
Perfecto. Los que no tienen libro, igual pues vayan copiando la pregunta, ¿eh? ¿Por qué crees que aún no se ha comprendido del todo el mito que aborda el texto? Bien, ¿quién me pudiera responder? La parte central es el calendario azteca, ¿sale? Nos habla de una leyenda, al final del texto habla de una leyenda de los soles, ¿no? Entonces, sobre eso versa. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que aún no se ha comprendido el mito, ¿sí?, que aborda el texto? ¿Qué le hace falta? ¿Más investigación? ¿O investigar en otras fuentes? O no sé, ustedes díganme. ¿Qué haría falta, chavos? Los escucho, nada más no se tarden mucho porque acaba el tiempo de Zoom y me hace falta pasar lista, ¿eh? Sería comprender en otras fuentes, analizar más información. Ok, ¿cómo qué fuentes? Maite, ¿hablaste tú, Maite? Sí, Ok, muy bien, Maite. Bien la respuesta, analizar en otras fuentes. ¿Cómo qué tipo de fuentes analizarías tú? como en libros. Ok, Bueno, que tengan que ver mucho con el calendario y todo eso. ok, literatura. ¿Alguien más? Perfecto, Maite, muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, hay versiones, nosotros lo veíamos en las fuentes indirectas, las fuentes históricas indirectas, que es lo que se transmite oralmente. En este caso, en la primera pregunta, la respuesta relatos y mitos es algo que se da de manera oral y fue pasando de generación en generación, ¿no? El mito del calendario azteca, el relato del calendario azteca, etcétera, ¿no? Hasta lo que hoy en día conocemos. Sin embargo, pues es eso, son relatos y mitos. Y recuerda que esto de los relatos y mitos no se puede considerar 100% una fuente directa, porque pues de generación en generación va cambiando. Entonces, ¿sí? Para poderlo comprender, Maite ya nos echó la mano un poquito. Más literatura. ¿Con qué otra situación pudiéramos apoyarnos para el análisis del calendario azteca? Chavos, sin miedo, no pasa nada. Usted participe, no pasa nada. ¿Quién me dice? ¿Qué otra cosa había en esa época que dejó huellas del pasado? 5 ¿Pueden décimos. buscar fuentes primarias? Ajá, pero ¿cuál sería esa fuente primaria? Como analizar más a detalle ese calendario. Ok, No sé. ahí va, más o menos. ¿Quién habló? Perdón, díganme su nombre porque no alcanzo a ver en la pantalla. Suri. Azul. A ver, ¿qué les parece los códices? ¿Qué es lo que dejaron, sí? En dibujitos, no sé si alguno de ustedes ha visto en algún momento un códice en internet, en algún libro. Los códices, sí, que entraría en parte de la literatura, nos pudiera dar mucho mayor información acerca de cómo se constituía el calendario azteca. ¿Sale? Entonces, yo siento que lo que ha faltado para comprender más esta situación del calendario azteca son los códices y la versión por ahí de algunos otros españoles que estuvieron en ese momento, ¿no? Porque pues escuchamos las versiones tal vez de Hernán Cortés, o tal vez de Pedro de Alvarado, o tal vez de Fray Bernardo de Sahagún, que fue mucho después, no lo sé, pero haría falta el análisis de esos códices, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Chavos, ¿siguen ahí? ¿Qué piensan ustedes?
Se nos va a acabar el tiempo, ¿eh? Y no llegas ni a la actividad ni a pasar lista. La La arquitectura. Ajá. La arquitectura, ok. Bueno, en este caso el calendario azteca, bueno, yo no soy arquitecto, ¿verdad? Pero pudiéramos decir que la arquitectura va más allá en el diseño de una construcción. El calendario, pues bueno, tiene un diseño en su elaboración, tiene por ahí algunas fechas y algunos animales, ¿no? Pudiera ser el análisis de los nombres de esos animales, ¿no? Como el tochtli, como el quetzpali, en este caso conejo, lagartija, el venado, ¿sí? Que son los que recuerdo, el mono, que son los que recuerdo que están dentro de alrededor de los 4 soles, ¿sí? Y 4 animales importantes dentro de los soles. Entonces sería bueno analizar cada uno de ellos para ampliar la información. Bueno, esto a grandes rasgos. Heidi, ¿hay alguna otra pregunta, hija? Sí, maestro. ¿Cuántas nos faltan? Una. Ok, a ver, dime la hija, por favor. ¿Cuál es la importancia de analizar las fuentes que menciona el autor para comprender el mito del que habla? Ok. ¿Cuál es la importancia de analizar Las fuentes Ajá. que menciona el autor para comprender Ajá. el mito del que habla. Vale, te hago. ¿Cuál es la importancia de analizar las fuentes que menciona el autor? ¿Cómo quedaría nuestra respuesta a esta pregunta? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la importancia de analizar las fuentes que menciona el autor? Que, Ajá, dígame. que tal vez con esas fuentes que nos da podemos separar alguna información y sacar un poco de más ideas de esa información que nos da o de las fuentes. Muy bien. Separar, diríamos, o quedaría mejor clasificar, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Clasificar las fuentes. Esa sería una muy importante. ¿Fue Itzia la que habló? Sí, maestro. Ok, Itzia. Gracias. Bueno, pues ahí está esta parte, ¿no? Clasificar las fuentes. Muy buen punto, Itzia. Ajá. Entonces, para poder analizar las fuentes, hay que clasificarlas primero. Ya como lo veíamos en la primera pregunta, tenemos relatos, tenemos mitos. ¿Qué tan ciertos son esos relatos y esos mitos? A diferencia del mismo calendario y la literatura o los códices de esa época. ¿Alguna otra respuesta aquí? ¿Alguien más? Si no, para dejar de compartir la pizarra e irme a las diapositivas otra vez. ¿Nadie más? Bien, sale pues. Regresamos entonces. Muchas gracias, Heidi, por apoyarme ahí con las... De nada. Ya tú me vas a apoyar en las próximas clases, ¿vale? Sí. Va, muchas gracias. Sale. Regreso entonces a mis diapositivas. Bien, ahora, ¿cómo analizar las fuentes? Aquí, si ustedes se dieron cuenta, yo tomé 2 temas de su libro de texto y los junté para no separarlo porque venía lo mismo. ¿Sí? Metodología de análisis de las fuentes. Tenemos aquí en su libro, ¿sí?, los siguientes pasos. La investigación, que ya es lo que ahorita estuvimos planteando como respuesta en nuestro cuestionario anterior. Investigación es delimitar el tema o de una hipótesis planteada. Se buscan las fuentes de información más adecuadas. Hace ratito yo les colocaba el ejemplo, como en la clase anterior, sobre las guerras en las civilizaciones antiguas. Entonces, ahí yo ya delimité un tema, ¿no? De toda la parte histórica, ¿sí? De toda la parte histórica de las civilizaciones antiguas, yo ya dejé un tema en específico, las guerras, ¿sale? Entonces tengo que ir a buscar la información sobre esas guerras. ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Alguien se puede acordarse de lo que es una hipótesis?
¿Alguien puede recordar lo que es esa palabra o si les enseñaron en biología qué es una hipótesis? Es una frase o un enunciado que no está verificado. Excelente. Una frase, un enunciado que no está verificado, una pregunta que no está verificada, ¿sí? Entonces, en este caso, pues mi hipótesis pudiera ser, ¿por qué los mexicas, no, o las armas que los mexicas tenían, ¿sí? Influyeron en la forma de pelea y por eso ganaban todas las batallas que ellos tenían, ¿no? A lo mejor esa es mi hipótesis. Sus armas fueron más poderosas que las de las otras civilizaciones, ¿no? Entonces ahí la crítica, se determina la autenticidad de las fuentes. Bueno, yo me tengo que ir a buscar, ¿sí? Fuentes que hablen acerca de las armas prehispánicas. Y te apuesto que de eso casi no hay literatura, si nos ponemos a buscar. Ajá, entonces tengo que ver la fecha del documento, si se escribió en esos siglos, si se escribió en siglos más actuales, ajá, quién lo escribió, qué lenguaje utiliza, lo habla en náhuatl, lo habla en otomí, lo escribe en otomí, sí, etcétera, ¿no? ¿Es español la persona que lo escribió o es algún guerrero mexica que lo escribió? No lo sé, ¿no? La comparación, sí, nos habla de tener una visión más completa, ¿sí? Para los diferentes datos que se proporciona una fuente primaria, ajá, y una fuente secundaria. O sea, a lo mejor me voy a las películas también, ¿no? Busco un video, una película en YouTube, en algo que me recomienden. Comprensión e interpretación, ¿sí? Utilizando el método deductivo, ¿sí? Es decir, de lo general a lo particular o bien de lo particular a lo general. ¿Cuáles son esas pruebas que yo tengo para poderlo checar, ¿no? Bien. La explicación. Ajá, perdón, me voy un poquito más rápido porque ya me marcó tiempo el Zoom, me quedan 8 minutos. La explicación, ¿sí? Como espacio y duración para ordenar, estructurar y analizar la información, es decir, cómo voy a ir explicando y cómo voy a ir estructurando, ¿no? Cómo comienzo a hacer mi investigación, de qué año precisamente voy a hablar de estas guerras, o si va a ser una sola guerra de la civilización mexica contra los tlaxcaltecas, ¿sí? Por ejemplo, o contra otras civilizaciones, la reconstrucción de los hechos y la expresión, ¿sale? Que es el punto final, el producto final de la investigación, en donde ya viene una introducción, viene el texto, viene el aparato crítico, que son las referencias que yo consulté, mi conclusión y la bibliografía, ¿sí? Fuentes primarias o fuentes secundarias, ¿sale? A grandes rasgos, para poder escribir una investigación acerca de eso, yo tengo que tomar en cuenta toda esta metodología. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. No, ninguna. No, ¿Seguros? ninguna. Perfecto. Bien. Lo que tú vas a realizar es esta actividad. Me vas a hacer un organizador gráfico. Quiero aclarar algo, chavos, por favor, porque yo les coloco esta imagen de organizador gráfico para que ustedes se guíen cómo se tiene que hacer. Tú puedes hacer alguna otra, pero hubo alumnos que en clase pasada de tu grupo y de otros grupos me copiaban este ejemplo, ¿no? Y me lo mandaban a la carpeta electrónica, entonces no se los pude calificar, porque esto te lo coloco como ejemplo, no es el trabajo en sí, es un ejemplo, ¿vale? Pues para dejarlo claro y que no haya confusiones, por favor. Entonces, tenemos aquí un organizador gráfico, yo te coloco 3 ejemplos, tú lo puedes hacer así, tú puedes hacerlo de otra manera, que lleve una figura, ya sabes, la característica de un organizador gráfico es que tiene que llevar una imagen y de la imagen se desprende todo el conocimiento, ¿ok? Entonces, vas a elaborar un organizador, ¿sí? Sobre cómo analizar las fuentes, tomando en cuenta la idea de Max Bloch, que ya lo vimos hace rato, la vas a meter ahí también ese organizador gráfico, junto con toda la metodología, lo que acabamos de ver. La fecha de entrega, este sábado 5 de diciembre de 2020, a más tardar a las 17 horas. No sé si hubiera dudas para ya pasar ahora sí al pase de lista. No, maestro. No, maestro, ninguna. Perfectísimo. Bien, voy a empezar ahora con segundo C. Espero que me dé tiempo y si no, pues bueno, ya dejaron ustedes su registro. Me quedan 5 minutos con 40 segundos. Jessica, Andraka, Presente, maestro. Lucio, Iván, pueden ir saliendo. Si ya no tienen dudas, pueden ir saliendo de la sesión. Esmeralda, Carlos, Adrián, Gerardo, Mariel, Presente. Rubí, Cristian, Josué, Víctor, Guadalupe, Ariana, Lisbeth, Abigail. Presente. Bien, Ariana va. Abigail,
María de los Ángeles. Presente. ¿Quién habló? María de los Ángeles. María de los Ángeles. Ok, gracias. Saraí. Uriel. Jimena. Tania Paola. Presente. Gustavo. José Aldair. Briseida Lisset. Sonia. Dulce Mareli. Elsie Abigail. Presente. Bien, ¿contestó Elsie? Sí. Ok, y Mareli también, ¿verdad? Sí. Kevin. Vladimir Emanuel. Ángel Eduardo. Fernando. Presente. Bien, Fernando. Presente. Ok, ¿contestó Ángel también? Bien, Ángel está. Vayan prendiendo su micrófono, por favor, si ya saben que sigue su número de lista para no tardarnos tanto. Ángel no está. Bien, Saraí Nava. Presente. Edgar Antonio. Zaira. María de los Ángeles. Alina Berenice. Lisette Reyes. Presente. Abraham. Guadalupe. Brisa Moramay. Christopher. Alan Alejandro. Presente. Itzia Viridiana. Maite. Presente. Juan Carlos. Presente. Ricardo. Ricardo, ¿sí está? Christopher Bryan. César Alejandro. Presente. Saraí. Presente. Y Brenda Jocelyn. Dale, pues. Bien, voy con segundo D. Pueden ir saliendo los del C si ya no tienen dudas. Daniela. Presente. Montserrat. Imanol. Guadalupe Cruz. Presente. Bien, gracias. Jocelyn de Jesús. David. Ricardo. Patricia. Jocelyn. Ana Laura. Diego. ¿Quién dijo? Ana Laura. Sí. Diego. Cecilia. José Miguel. Heidi Charubet. Presente. Giovanni. Giovanna Madaí. Presente. Bien, ¿sí está Giovanna? Sí. Gabriela. Asenet. Cristian Nava. Anaí. Aleida. Jacqueline. Presente. Bien, ¿quién contestó? ¿Aleida o Jacqueline? Aleida. Bien, Jacqueline. Fernanda. Ivonne. Aleidis Andrea. Presente. Adriana. Fernando. Presente. Adriana. Bien. Sí, Fernando. presente. Fernando. Presente. Presente. Guadalupe, gracias. Carlos Armando. Viviana Marlene. Presente. Fátima Elena. Ana Yancy. Marco Antonio. Ricardo. Luis Ángel. Karen Presente, Guadalupe. maestro. Bien, ¿quién Presente. contestó? Karen. Sí. Luis Ángel. Karen Maestro. y Luis Ángel, ok. Y finalmente Cepeda, Lisette. Perfecto, son todos. ¿Dudas, chavos? ¿No hay dudas? Bien, bueno, entonces ahorita en un ratito mando por WhatsApp lo que es la clase grabada. Espero que me permita mandar la pizarra electrónica por si les hizo falta agregar algo. Y pues bueno, sería todo. Espero sus evidencias entonces el día sábado a más tardar, 5 de la tarde. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier situación, avísenme antes de preferencia, ¿ok? Cuídense mucho, chavos. Me dio gusto verlos. Que tengan excelente tarde. Maestro, igualmente. Gracias. Bye.